Entonces vamos a iniciar, bueno. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para esta entrevista tenemos como invitado a Edwin Ortiz, que él es un representante de las comunidades indígenas del Baupés. De antemano, pues te agradezco por disponer de este tiempo y permitirnos el espacio para poder conocer más sobre esta comunidad y sobre todo el tema de derechos humanos en esta población. Entonces, te pido por favor que te presentes y nos cuentes como qué es lo que haces en el Baupés, en tu comunidad. Bueno, primeramente, pues como usted ya dijo, yo soy Edwin Edison Ortiz, vengo de la región amazónica, soy del departamento del Baupés, perteneciente a un grupo étnico de los tucanos, de 26 etnias indígenas que habitan en el municipio del Baupés. El departamento del Baupés, me disculpa ahí la incoherencia. Pues estuve leyendo un poco las inquietudes que se tenían sobre los derechos humanos, cómo los acogen y cuáles se vulneran en la parte indígena del indígena, ¿no? Como tal. Sí, sí, Bueno, entonces, entonces, primero hay que hablar de que los derechos humanos pues engloban y abarcan muchas cosas del ser humano como tal en su vida, en su felicidad, en su bienestar, en su tranquilidad y en la protección que necesita todo ser humano. Y si lo aterrizamos en la parte de Colombia, en especial en los grupos indígenas a los cuales nosotros pertenecemos al Baupés, es una región a la cual, por su geografía, por su distancia, ha estado siempre olvidada de ese marco legal que lo puede proteger. No quiero invisibilizar a otras regiones porque también han estado dando su lucha, su reconocimiento a nivel nacional, pero en el Baupés, por su distancia, hemos estado un poco opacos ante el conocimiento del gobierno central, por la comunicación, por los mismos medios de comunicación. No se hace masivo la visibilización de los pueblos indígenas que en el Baupés habitamos. ok, Entonces, una de las problemáticas que se enfrenta actualmente con base a los derechos humanos a los cuales se someten a no abrazar ese marco jurídico de la protección aquí en la región del Baupés es, primero, el conflicto armado. sí, Segundo, las minas que han sembrado en las diferentes partes de trabajo, de cultivo, de residencia de los grupos indígenas aquí en la región. Segundo, un desconocimiento total sobre los derechos humanos de los líderes actuales, son los que hacen la parte visible de los indígenas. Tercero, pues no lo digamos así abandono, pero es más como esa indiferencia a este sector indígena en esta región, diferente del Baupés al Amazonas, ¿no? El Amazonas se tiene más en cuenta que el Baupés. Entonces, los derechos humanos acá no son operantes o no son visibles en cuanto a la protección. Entonces, el desafío que tiene, digamos, el gobierno, todas las instituciones de protección, la parte de liderazgo, es grande. Primero porque tienen que entender al indígena y segundo, el indígena entender qué es lo que le van a ofrecer con respecto a su seguridad, a su bienestar, a su protección de su cultura y a la prevalencia de la vida.
Bueno, digamos que ahí, y cuando tú hablas de que entender, hablas del gobierno central y del gobierno territorial, que me imagino que pues que debe estar como muy cercano o afín a ese tipo de situaciones por las que ustedes están pasando. Pero digamos que desde esa perspectiva sí había algún No tipo le de... escuché la pregunta, no te escuché la pregunta. Que hablando de lo del gobierno central, ¿sí? De los territorios, ¿sí ha habido ese tipo de acercamiento con ustedes o realmente no ha habido como ese interés del gobierno por conocer las problemáticas en derechos humanos que ustedes presentan y esa vulneración de esos mismos derechos? Yo, yo de pronto apelo, digamos, a una ignorancia. El gobierno debe tener conocimiento de cuántos grupos indígenas hay a nivel nacional, ¿sí? Tiene ese conocimiento, pero que realmente llegue como al corazón de las necesidades del indígena desde un escritorio, pues eso es imposible, ¿sí? Sí, No ha llegado a andar realmente o a convivir con estos grupos indígenas de aquí del López o con nosotros los indígenas para decir realmente estamos fallando en muchas cosas como ente gubernamental, porque lo que escucha son estadísticas, son estudios de otros sectores y con sí. eso se basa, por ejemplo, a desconocer un alto índice de reclutamiento de jóvenes y de personas a grupos armados aquí en la región. Sí, claro. O sea, sí faltaría más como ese acercamiento. Y ir El hasta acercamiento allá total. y realmente vivir y evidenciar lo que está sucediendo en las comunidades indígenas. Sí, que no solamente son del Baupé, sino pues de aledaños también municipios, departamentos aledaños. Pero Pues, cuando dices de Leticia que es algo diferente, ¿cómo a qué se refiere eso? Que en Leticia no pues pasa lo mismo. en el caso de Leticia, por ser fronteras con Brasil, con Ecuador, parte del Perú, y por ser una zona como turística, tiene más acceso por vía aérea y hay como mucha mayor promoción de esta región, de este departamento, como para visibilizar que es un pulmón del mundo y que allí hay grupos indígenas también. En caso en el Baupés es como otro sector más aislado, al cual sí es como que la gente no llega a conocer muy bien el departamento. Ok, ya. Para dejar más claridad sobre el tema. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué potencialidades evidencias en el territorio en la defensa y promoción de derechos humanos? No le escucho bien la pregunta, Lady. Para finalizar, digamos que esta entrevista, ¿cuáles son las potencialidades que hay en el territorio del Baupesi en general que permiten la promoción de los derechos humanos? Yeah. O sea, ¿qué tú Bueno, las identificas allá? potencialidades que tenemos aquí nosotros es que el departamento ya ha tenido, digamos, ese proceso de educar o de recibir una educación de la lengua castellana, de la educación académica. Tenemos muchos jóvenes que ya se han formado en las universidades, ¿sí? Esas personas deberían formarse como a difundir más el tema de los derechos humanos para los indígenas o para las personas que habitamos en esta parte. Como segundo, pienso que se deberían pensar en traer al departamento estas instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el departamento, que hagan todos esos recorridos, que conozcan la gente y tengan como más cerca qué derechos se están vulnerando con respecto a la parte humana, a la parte social, a la parte de la persona como tal. Sí, Un aporte personal con respecto a este tema que estamos hablando es que
se acercan otros problemas de la actualidad, que es la quema y la tala de árboles en esta región, como en el una cual forma de el remuneración. indígena es quien está siendo afectado directamente. Es decir, como lo que tiene que ver con el lucro económico en detrimento, digamos, de la parte del medio ambiente o algo así. Alcanzamos a escuchar el aporte frente al tema de la deforestación y el lucro económico que tienen, que va en detrimento, digamos, que de la parte ambiental de las comunidades, ¿sí? Entonces tú nos Sí, estabas aparte de comentando ser sobre eso. el detrimento de la parte ambiental afecta al ser humano, ¿sí? Afecta a la persona, en especial al indígena, porque pues de la selva es lo que ha vivido. Y he escuchado que hay unos estudios que se han hecho que dice que el indígena está en vía de extinción o irá a desaparecer, y con la desaparición del indígena también se acabará la selva, se irá a deteriorar más la selva, porque el indígena ha sido quien lo ha protegido y ha Sí, vivido ahí y ha convivido con la naturaleza. Y al acabarse el indígena, pues también la selva será con él. entonces digamos que hay una preocupación de parte de las personas que habitan en los territorios indígenas, en la Amazonía, por así decirlo. Claro, y además de eso, la misma ley, las normas están atentando contra la vida de la persona indígena. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, el indígena debe tumbar la selva para cultivar sus productos y así vivir y alimentarse de esa tierra, porque está prohibido. Está prohibido para quién. ¿Para quién digamos que estaría prohibida esa actividad? Porque hay un tema de ley que dice que no se puede deforestar los árboles, no se puede, se deben proteger los animales, Los recursos naturales, sí. o sea, entonces las normas que sacan no son como muy objetivas con respecto a la protección del ser humano en su alimentación, en su vivienda, en su trabajo. Entonces ahí le pierde la dignidad a la persona indígena de que no tenga sus condiciones para poder subsistir, porque el indígena prácticamente subsiste en su medio natural. Sí, pero digamos que esa normatividad es como ambigua porque favorece a unos, pero digamos que limita a otros. En este caso serían las mismas personas que habitan en los territorios indígenas, ¿cierto? Que son las personas que realmente deberían ser beneficiadas como de Me esa voy a actividad. remitir a un tema específico, mira, el indígena, nosotros los tucanos por lo menos sacamos palma y madera para hacer nuestras casas. Sí, Nosotros para ahorita en estos momentos, para sacar la palma y sacar la madera para hacer las casas, tenemos que tener un permiso. Sin ese permiso no podemos construir nuestra propia vivienda. Ahí están atentando contra la dignidad y contra el derecho a tener una vivienda. sí. Pero Edwin, ¿ese caso solamente se ha visto con la gente que habita en las comunidades o ya digamos que llegan empresas, porque de pronto ha pasado así que llegan empresas de otros lados y pueden hacer algún tipo de actividad y no habría como ningún tipo de restricción, por así decirlo, para ellos? Eso es una normatividad general, eso es para todos, ¿sí? Nos afecta a todos aquí en la región. Incluso hay muchos colonos que han llegado a depender también de la tierra y se han visto como enfrentados a esta situación que actualmente nos está afectando. Debe haber como un plan o un acuerdo en donde el Estado o el ente gubernamental entregaría ciertas ayudas a los Ujú. indígenas para construir viviendas y así no poder, digamos, atropellar la misma naturaleza.
Sí, debería haber como unas opciones para que ustedes Aunque eso es puedan. un proceso largo y en este momento realmente pues ya la alimentación también ha sido también afectada por la escasez de alimentos, por la escasez de animales y realmente el costo de vida aquí en la región es altísimo por la misma ubicación geográfica. Y frente a esa problemática desde la alcaldía, desde el gobierno, ¿no se ha hecho nada? O sea, en los planes territoriales que siempre están enfocados como a la salud, a la educación, a la vivienda, ¿no ha habido ningún tipo de avance? Los planes territoriales a la protección viene es como aplicar la norma, no son objetivos ni son pertinentes a la realidad de la población. Me hago entender. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les explicaba anteriormente. Está bien que las normas se hagan por salvaguardar la selva y salvaguardar toda la flora y la fauna, pero también salvaguardar y proteger al ser humano ofreciéndole alternativas por las cuales se vinculen un trabajo o un acuerdo el cual el día se compromete a proteger la selva. Pena. Bueno, ahora sí, sigamos, digamos, con el tema que está muy interesante en cuanto a la vulneración del derecho desde, digamos, desde los mismos programas territoriales, por las normatividades que exigen realmente para la población. Pues tú nos estabas contando que las leyes van en contra de lo mismo que ustedes están viviendo allá y de subsistir, ¿no? No se escucha. Ya te marco. ¿Me escuchas? Hola, Lady. Listo. Entonces, ¿qué nos estabas contando? Sí, no, para resumirle, los derechos humanos aquí en esta región, directa o indirectamente, están siendo pues vulnerados. ¿Sí? No se respeta, digamos, como la objetividad de vida que tiene el indígena. Y la promoción de los derechos humanos pues es un desconocimiento total para esta región, para este sector, que es el Baupés, por su extensión, por su ubicación geográfica. Y el reto más grande que se tiene en este momento y las potencialidades que tener es que ya hay personas que pues están capacitadas para poder difundir un poco ese acercamiento y el conocimiento a los derechos humanos. Y cómo nos afecta, cómo podemos ser protegidos y cómo podemos ser conocedores directos de que tenemos unos derechos y que estamos amparados por la Constitución, por las normas, para poder tener nuestra calidad de vida pues más óptima. Listo, perfecto. Digamos que ya con todo lo que tú nos has comentado, podemos tener un panorama más Sí. amplio de lo que es realmente los derechos humanos aplicados en las comunidades indígenas del Baupés, ¿no? Yo te agradezco mucho por este espacio, por el tiempo, nuevamente, y pues espero que pues en los próximos gobiernos o desde la misma gestión de la gerencia social, que es lo que nosotros estamos, digamos, estudiando, podamos fomentar o generar que haya más acercamientos para las comunidades indígenas, que sería espectacular, desde los gobiernos territoriales. Entonces, muchas gracias por tu atención y muy amable por poder dedicar tiempo para esta entrevista.